El tema que vamos a ver hoy son los revestimientos refractarios. Los revestimientos refractarios serán utilizados en la técnica de colado. Hemos visto los patrones de cera y los distintos tipos de ceras en las cuales podremos pasarla a una restauración en otro material que es el metal. Por lo tanto, podemos decir que los revestimientos refractarios son materiales que nos van a posibilitar hacer un molde para la incorporación del metal fundido y que posteriormente podamos retirarlo del mismo. Acuérdense los casos que hemos visto en donde tomábamos un perno pilar en un diente que había sido endodonciado. En este caso no es cera, sino que es una resina calcinable, es una resina acrílica calcinable, la cual luego por un procedimiento de la cera perdida o el colado va a ser pasado a metal. Es decir, que tenemos este nexo o patrón pasado a metal y cimentado en boca. Siempre en piezas endodonciadas, es decir, que se le ha hecho tratamiento a los conductos por retiro de su pulpa y posteriormente la limpieza de los conductos. Recuerden que hemos tomado una impresión con un elastómero, hemos hecho un molde o modelo de eso, hemos hecho el patrón y de este patrón saldrá nuestro perno. Pueden haber distintas variaciones, puede ser un perno simple, un perno doble. También podremos realizar distintos puentes metálicos, coronas metálicas con fresados y alma de estructuras o puentes o férulas que serán recubiertas por cerámica o porcelana dental. También tendremos los casos de prótesis removibles, para lo cual se harán las bases con los retenedores y luego se pasará a metal para poder incorporarle la encía y los dientes en acrílico. ¿Qué es la técnica de colado? Lo acabamos de describir, básicamente es el pasaje de este nexo en cera al metal. ¿Y cómo la realizaremos? Eso desarrollaremos en esta clase. Este es un procedimiento que termina con la estructura metálica y el nexo nuestro está hecho en cera. El primer paso, además de tener nuestro nexo o patrón, es el revestido o investido de este nexo o patrón con material de revestimiento refractario. Luego se llevará al horno para la eliminación de la cera y para la expansión de este revestimiento. Y por último, la incorporación de una máquina que se llama centrífuga, y con un soplete fundiremos el metal elegido y este ingresará a la oquedad dejada por la cera dentro del revestimiento. Para hacerlo más gráfico, vamos a ver una serie de imágenes en donde tenemos una tapa del aro de colado, el nexo, y se ubica el aro de colado y luego se va a pasar a metal. Esta tapa se ubica con un poquito de cera y luego la investiremos, es decir, la revestiremos en un revestimiento refractario que va a ser el que nosotros elegimos de acuerdo al metal que querramos elegir para hacer nuestra restauración, es decir, de acuerdo a la temperatura de fusión del metal, será la elección del tipo de revestimiento refractario. ¿Sí? Bien, aquí lo colocaremos en el horno y esto sufrirá, por un lado, la fundición de la cera. Bien, se derretirá la cera y se expandirá un poco el revestimiento para compensar la contracción del metal al enfriarse. Luego colocaremos las pastillas de metal en una
máquina, bien, y esta máquina se encargará de incorporarlas dentro del aro de colado. Podemos decir entonces que los revestimientos son materiales refractarios, que tienen esta propiedad de absorber la temperatura y mantenerla, que cubren y copian un patrón de cera soportando la temperatura de fusión de los metales sin alterarse. ¿Cuáles serían las funciones del revestimiento? Cubrir y reproducir, tener una resistencia mecánica, térmica y una expansión compensadora de las que les hablaba, que compensa el enfriamiento del metal. ¿Cómo están compuestos? En general hay un material refractario que es el encargado de absorber la temperatura y mantenerla, unos aglutinantes que mantienen unida la estructura y modificadores. Tenemos tres tipos de revestimiento refractario de acuerdo a su aglutinante. Revestimientos que serán aglutinados con yeso, aglutinados con fosfato o aglutinados con sílice, de acuerdo a la temperatura que van a resistir y de acuerdo al uso que le daremos. Los aglutinados con yeso serán menor temperatura y servirán para metales nobles o aleaciones nobles. Los aglutinados con fosfato resistirán mayor temperatura y servirán para metales no nobles indicados para prótesis fija, como así también los aglutinados con sílice resistirán altas temperaturas y serán los elegidos para las prótesis removibles comúnmente denominados cromo cobalto. ¿Cómo están compuestos? Bien. Aglutinado con yeso van a tener un 60% de material refractario, un 35% de aglutinante, bien, un 5% de modificadores. Tendremos distintas funciones de estos componentes de acuerdo a la composición general. Estas se utilizarán para aleaciones que están por debajo de los 1000 grados. Bien, podemos hacer generalmente aleaciones nobles. Algunas propiedades, de acuerdo a la Asociación Dental Americana, que van a reunir los revestimientos. Bien, los aglutinados con fosfato tendremos un material refractario al 80%, es decir, mucha más cantidad, para soportar mayor temperatura. Bien, se utilizará para las restauraciones metal-cerámica y algunas características de este material. Los aglutinados con fosfato son más duros y fuertes, pero también son más quebradizos, y tendremos también a los aglutinados con sílice, cuales serían el último de los tres materiales. Este servirá para las aleaciones de cromo cobalto, o también tenemos aleaciones plata-paladio, si bien son nobles, necesitan mayor punto de temperatura, es decir, un mayor punto de fusión. Estas bases metálicas para prótesis parcial removible, comúnmente denominadas cromo cobalto. Estas características que deben reunir es que son más complicados de usar, tienen más tiempo de trabajo, el material es muy denso, necesita mucho vibrado y un especial cuidado durante el calentamiento de no hacerlo de manera brusca. Los distintos tipos se determinan según el aparato que se va a fabricar, ya sea fijo o removible, como hemos comentado anteriormente, y según el tipo de aleación, si es noble o no noble. Estos van a sufrir una expansión requerida para compensar la contracción de la aleación durante la solidificación. Bueno, esta expansión que se requiere puede ser de dos maneras. Puede ser higroscópica por el agua, sumergiéndola, o una expansión térmica calentándola. Bien. ¿Cómo es el procedimiento del colado? Empieza con el investido. Bien. Este procedimiento tiene como objetivo proporcionar un duplicado metálico de la estructura dental con la mayor precisión posible a partir de un patrón de cera. Bien. Si se conoce la contracción de la cera y de la aleación, es posible expandir el molde en cantidad proporcional a esta retracción. Dentro de la técnica de colado, este es un corte longitudinal donde vamos a ver todas las partes del aro de colado, el nexo,
formador de crisol y el bebedero. Bien, como hemos hecho en el trabajo práctico, haremos primero nuestro plano anexo, tendremos nuestra cera, tendremos el aro decorado con la tapa y el bebedero. El bebedero posee su cámara de rechupado que va a servir para redistribuir el metal y que entre de manera uniforme. Pondremos un poquito de cera utility, inclinaremos el bebedero 45 grados y luego colocaremos el nexo o patrón. Ubicaremos el aro y luego produciremos el investido. Sacaremos la tapa y nos quedará directamente formado nuestro formador de crisol. Aquí vemos un borde longitudinal como debería quedar, ¿sí? Y las burbujas presentes en la masa también. Igual hay que tener y ser muy cuidadoso porque este material está preparado para eliminar los gases que se incorporan en el calentamiento y la fusión del metal. El bebedero es un canal a través del cual la aleación llega al molde dentro de un cubilete después de eliminar la cera. Tiene distintas características como el diámetro y la longitud, pueden ser plástico o pueden ser de cera, en ese caso se presentan en hilos, pueden ser de manera directa o indirecta, tienen un depósito cámara de rechupado y luego tenemos que conocer la posición y la dirección para que el metal entre de manera correcta. Generalmente se hace orientándolo hacia las cúspides fundamentales, en el caso de ser una corona, debido a que estas son las de mayor voluminosidad. Bien, recubrimiento del aro se sirve para la expansión, puede estar hecho de asbesto o cerámico más celulosa. El control de la compensación de la contracción, tenemos las técnicas higroscópicas y las técnicas térmicas, comentamos anteriormente. Luego eliminaremos la cera, ¿sí? Dentro de un horno, bien, y tendremos para los aglutinados con yeso diferentes temperaturas, para el aglutinado con fosfato otras temperaturas. Bien, luego hablaremos del crisol, que es el lugar, o es más bien la pieza en donde se alojan las pastillas de aleación antes y durante el procedimiento de vaciado o de colado, y se van a fundir con un soplete que puede ser de oxígeno gas u oxiacetileno. Esta mezcla de gases, la primera hace referencia a metales con menor punto de fusión y la segunda con mayor punto de fusión. Bien, dentro de los tipos de crisoles pueden ser de barro, de carbono o de cuarzo. También va a depender la temperatura que aguante. Bien. Diferentes aparatos tenemos para realizar el colado, pueden ser con presión de aire, con fuerza centrífuga, uno de los más utilizados, una máquina con resorte y horno de resistencia eléctrica o por inducción, que es a través de un campo magnético, también utilizado electromagnético el campo, utilizando corriente eléctrica. ¿Sí? El más común es la centrífuga, en donde se giran contra la aguja del reloj, se funde el metal dentro del crisol y este aro de colado se coloca en un portaaro, en donde luego se saca la traba y esto va a girar a favor de la aguja del reloj y utilizando la fuerza centrífuga entra dentro del aro de colado el metal fundido. Puede ser también a través de una resistencia eléctrica o la fusión por inducción, que es a través de un campo electromagnético en el cual se utiliza, genera una fundición de metal muy rápida, luego la incorporación dentro del aro. Cuando vamos a retirar, tenemos que esperar que se enfríe y luego romper el revestimiento para poder recolectar nuestro trabajo, que viene con el botón de colado. Cortarlo, pulirlo para darle brillo y luego calzarlo dentro del modelo que hemos nosotros realizado. Podemos tener distintos tipos de efectos en los vaciados o en los colados, y esto hace referencia a muchos factores que debemos conocer como odontólogos para poder orientar y guiar al técnico dental en cuál ha sido el error que posiblemente haya tenido dentro de esta técnica tan minuciosa. Bien, es muy importante conocer la superficie del metal, si el metal ha sido sobrecalentado, refundido
o ha sido incorporado como parte de botones de colado, en donde va a empezar a perder propiedades con cada una de las fundiciones. Por lo tanto, las superficies de los metales serán más difíciles de pulir. Esto es importante debido a la gran pérdida de propiedades de los materiales que vamos a colocar en boca, por lo cual esto el técnico lo debería saber.